Bueno, bueno, traders, entonces hoy vamos a charlar un poco acerca de la estructura del precio. Vamos a ver tanto cómo se compone la estructura mayor y la estructura menor y qué características se tienen que cumplir en cada una de ellas. Esta es una de las primeras clases del contenido intermedio. Vamos a ver tanto lo que sería un poco de teoría y después vamos a ir a ver esto al gráfico, vamos a hacer la práctica. Realmente pienso que va a ser una clase de unos 40 a 45 minutos aproximadamente. Lo que sí les quiero pedir es que desde este momento, cuando empiecen a correr las diapositivas, pongan el 100% de su atención. Quiero tratar de explicar esto, explicarlo bien, explicarlo tranquilo y explicarlo una sola vez. ¿Ok? De todas maneras, la clase queda grabada, van a poder verla y repasarla tantas veces como sea necesario. Bien, vamos a dar arranque entonces. La idea de hoy entonces es ver la estructura de mercado. En pantalla podemos ver el primer ejemplo, que es la estructura alcista, y básicamente todos sabemos que una estructura de precios se compone de dos únicos movimientos, el impulso y el retroceso. No tiene más secreto que eso la estructura. En el caso de la estructura alcista, ya sabemos que los impulsos son los alcistas y los retrocesos son los bajistas. Como pueden ver, hay dos estructuras dibujadas. Tenemos, o mejor dicho, yo les puse en gráfica una estructura de contorno negro que representa una estructura de libro, y la estructura en verde representa más una estructura real de precios. Hay que saber que cada estructura se va a componer, o cada movimiento, mejor dicho, va a conformar lo que es un trading range, es un rango de trading que finalmente se va a convertir en nuestra zona de trabajo en las diferentes temporalidades en las que nosotros lo veamos. Vamos a trabajar generalmente con rangos de H4, de H1 y de M15, principalmente, que son las temporalidades más cercanas que vamos a encontrar. Entonces, yo para determinar un rango de trading o un trading range, necesito que el precio cumpla ciertas condiciones. Y eso lo voy a ver con la estructura real del precio, ¿no? Entonces, quiero que nos enfoquemos un momento en la estructura que está dibujada en verde. Realmente la estructura se va a ver compuesta de esta manera. Supongamos que esta estructura verde es de temporalidad de H4, ¿verdad? Entonces, cada impulso y retroceso que yo voy viendo que va desarrollando esa estructura de H4 es todo ese conjunto de movimientos que ocurren acá adentro hasta que el precio quiebra estructura. Todo eso es mi trading range. Vuelvo y repito. Nosotros vamos a ver el comienzo del movimiento acá. Vemos este movimiento, y una vez que el precio hace un quiebre, o sea, lo que sería el choch, el cambio de carácter, ahí es cuando está finalizando el movimiento alcista. Pero ¿qué pasa? Acá no está cambiando directamente la tendencia con este quiebre, sino que para que la tendencia cambie, tiene que venir a romper este bajo de acá. ¿Ok? Y esto me lleva a que tengo que hacer una configuración. Listo. Entonces, ahora, una vez que el precio da el quiebre de estructura, ahí es cuando nosotros tratamos de incorporarnos en ventas para agarrar el retroceso del impulso de H4. El impulso de H4 es todo esto, desde que comienza acá abajo hasta que termina acá arriba. Es todo ese movimiento. Y ahora lo van a entender mejor en este siguiente movimiento. Entonces, una vez que el precio hace ese cambio de carácter que está marcado como internal boss, que en realidad es un choch interno, me da igual cómo lo llamen, lo que sí me interesa es que aprendan a identificarlo bien. Eso es lo que más me importa. Entonces, una vez que hace ese quiebre, la estructura me está indicando que va a empezar a retroceder, va a empezar a generar ese retroceso que yo puedo aprovechar para vender. ¿Cuál es el detalle? Que si la estructura está alcista, yo estoy operando contra tendencia. Voy a tener siempre mucho más riesgo.
De la misma manera, vuelve a ocurrir un quiebre interno una vez que el precio llega a una zona importante de descuento. Una vez que el retroceso llega a una zona importante de descuento de lo que fue todo el impulso, ahí es cuando probablemente la estructura interna cambie o dé un giro para, para empezar a formar lo que es el siguiente y nuevo impulso alcista del precio. Entonces, muchas veces me van a escuchar a mí decir que el precio tomó liquidez y rompió un alto. O sea, rompe el alto que crea un bajo más bajo. Acá es donde yo tengo que aprender a identificar cuál es el alto que está rompiendo y qué relevancia tiene ese alto para mí, si es para validarlo o no es para validarlo. Entonces, si yo veo que todo esto es el retroceso, este alto no es el creador de todo el movimiento. El creador de todo el movimiento inicia acá arriba, donde ocurrió este primer cambio de carácter. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que el precio llega a una zona importante de descuento y hace, digamos, me hace un bajo más bajo en ese retroceso y luego el precio quiebra de forma rápida el alto, este que hace un bajo más bajo, se dice que yo acá tengo un cambio de carácter nuevamente, pero vuelve a ser un internal boss, un quiebre interno de la estructura. Porque acá, vuelvo y repito, no es donde comienza el retroceso del precio, es acá donde comenzó el retroceso. Entonces, el precio debe de subir hasta acá arriba, por encima de este alto, recién para poder decir que tengo un quiebre de la estructura mayor y por ende una continuación alcista del precio. ¿Ok? Porque ¿qué pasa si rompe acá internamente y no rompe este alto? ¿Qué es lo que puede pasar? El precio pudo haber sido una toma de liquidez y luego venir y crear un bajo más bajo por debajo de este. Esa es la importancia de entender qué tipo de quiebre yo estoy viendo en ese gráfico. Entonces, una vez que rompe esa estructura mayor, todos estos movimientos, volvemos al mismo movimiento del principio, pero en este caso acá. Todo este impulso, el retroceso y el impulso conforman lo que serían mi nuevo trading range o mi nuevo rango de trading o mi nuevo impulso en el precio. Y de libro, yo la voy a ver a esto como un solo movimiento. Por eso está dibujado el contorno en negro. Entonces, acá vuelve a suceder la misma idea. Cuando yo digo que mi trading range ya se ha formado, cuando tiene un inicio, que es este, el inicio es que tome liquidez y rompa estructura. Y cuando tiene un final, es decir, toma liquidez de este alto, de este pico anterior y rompe estructura. Entonces, volvemos a lo mismo. Este no es el cambio total de sesgo o de dirección del precio, sino más bien es el rompimiento de un bajo. Acá tenés otro bajo y acá tenés el bajo donde se origina todo el movimiento. Por eso muchas veces van a ver que el precio rompe acá o rompe este, que al final no son rompimientos, sino más bien son tomas de liquidez, que es uno de los primeros requisitos para que el trading range nuevo se empieza a formar. Muchas veces van a ver esto y van a ver que quizá el precio viene a reaccionar por acá y desde acá abajo el precio hace un nuevo alto más alto. O quizás solamente rompe este bajo que estoy indicando acá. Y desde acá el precio viene a este bajo, reacciona acá y de ahí vuelve a crear un alto más alto. Y ustedes quizás no entienden por qué sucede eso. Ustedes entienden, bueno, si acá me cambió, entre comillas, la tendencia, la estructura, ¿por qué vendo y no se dan las ventas, no? Eso es porque es un retroceso, amigos. Entonces, acá, cuando se da ese quiebre, esto me habilita a mí a vender con riesgo, porque es el retroceso. Entonces, en algún extremo, que no lo vamos a ver en esta clase, porque no esto es todo estructura hoy. En algún decisional o en algún extremo yo puedo vender. Entonces, puedo aprovechar este retroceso hasta zonas de descuento, nuevamente. ¿Y qué pasa? ¿Qué se tiene que dar para que inicie un nuevo trading range? Tiene que hacer un quiebre interno, es decir, tiene que tomar liquidez, es decir, hacer un bajo más bajo. Quiero que veas, vayas siguiendo cada movimiento que voy haciendo porque es importante. Dije que solo lo voy a explicar una vez porque toma mucho tiempo hacer esto. Entonces, por eso requiero de mucha atención, ¿no? Este alto te hace un bajo más bajo que el anterior. Listo. Y luego de forma rápida te quiebra estructura, ¿no?
Siempre los quiebres deben ser de forma rápida, porque esto me indica a mí de que alguien con mucho dinero, con una fuerte influencia dentro del mercado, acaba de colocar órdenes con la intención de comprar en este caso, para que el precio se vaya y hacer nuevas cotizaciones más altas que las anteriores, ¿no? Entonces, siempre debe ser rápido el quiebre, siempre lo digo. Entonces, una vez te hace este quiebre interno, vos sabés que acá no inició tu retroceso. Tu retroceso es todo este movimiento, todo esto. Entonces vos decís, acá tiene que romper para hacer el quiebre mayor y validar el nuevo trading range. Entonces, acá está iniciando el nuevo rango de trading. Acá te está dando inicio. Te está diciendo que finalizó el retroceso. Ahora va a empezar a hacer retrocesos e impulsos, retrocesos e impulsos. Va a venir a romper este máximo. Una vez que rompe acá es el quiebre de la estructura mayor. ¿Y qué pasa? Quiero que veas acá arriba, por favor. Cuando el precio te hace, ¿qué? Un alto más alto. Y nuevamente el mismo quiebre que vimos acá o que vimos acá. Acá es cuando ya te está finalizando ese rango. Y ahí es donde se conforma todo el nuevo impulso del precio, desde acá abajo hasta acá arriba. Entonces esto te da paso nuevamente para tomar decisiones para vender y agarrar todo el retroceso del precio, ¿no? Entonces acá, como consecuencia, ¿qué vamos a tener? Estos quiebres se van a convertir en tomas de liquidez. Entonces, para el precio poder crear un nuevo alto más alto, siempre hablando de la estructura mayor, tiene que venir y por lo menos liquidar uno, dos o hasta tres bajos antes de hacer un alto más alto. Siempre el precio se va a mover en base a liquidez, o sea, siempre va a ser su búsqueda de liquidez para poder eh, hacer su siguiente impulso en el precio, ¿no? Vamos a la otra gráfica. Esta es la bajista. Es exactamente lo mismo, pero al revés. Vamos a tener el impulso, la estructura, bueno, la del libro, digamos, la que está en contorno en negro, y luego la estructura mayor, perdón, la estructura en verde, que es la estructura más cerca de la realidad, de cómo realmente se forma la estructura, ¿no? Y muchas veces vemos que hace estos quiebres internos. Estoy seguro de que a muchos de ustedes les pasó, y esto es normal, de que ustedes ven un quiebre acá, ¿verdad? Tomó liquidez y hace un quiebre interno, internal boss. Y esto ahora lo vamos a ver en el gráfico y van a poder comprender mucho el día de hoy de por qué seguramente se estaban equivocando en muchas cosas, sobre todo en estructura. El precio te hace un quiebre interno, sube, y vos acá estás esperando las compras porque el precio te dio este quiebre interno, pero vos no sabés que es un quiebre interno hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Vos acá programás compras. Programás compras, el precio te da un poquito de profit y después se te va, se te va, se te va para abajo porque la intención es capturar liquidez de un alto o de dos altos o de tres, los que haya, llegar a una zona de descuento y de ahí empezar a romper estructuras nuevamente el precio, quiero que lo veas, generando un nuevo quiebre interno, validando la continuación de las ventas. Entonces este es el quiebre de estructura menor y acá es el quiebre que el precio tiene que hacer para romper la estructura mayor. ¿Por qué acá? Porque acá es donde inició el retroceso, todo este movimiento contrario, acá, no acá. Entonces, una vez que el precio cumple con el rompimiento de estructura interna y el rompimiento de la estructura externa, lo que sucede es que, bueno, se va a empezar a desarrollar el impulso del precio. Ese impulso, ¿dónde va a culminar? Cuando el precio haga que su cierre haga la toma de liquidez, es decir, bajo más bajo, y haga el quiebre de la estructura interna. ¿Lo ves? Quiebre de estructura interna. ¿Por qué interna? Porque este solamente es un alto. Acá tenés otro alto y acá tenés el alto donde inició todo tu impulso. El precio tiene que venir hasta acá arriba, hasta acá, para cambiarte la tendencia, no acá. Estos son las tomas de liquidez. El precio va en busca de liquidez con intención de subir a una zona de descuento, pero lo vamos a ver a más detalle en el gráfico, con la intención de luego generar el nuevo y siguiente impulso bajista para venir a romper la zona donde inició el retroceso, que es acá.
Y siempre va a suceder exactamente lo mismo. Cuando vos te estás posicionando en compra acá, lo único que estás, lo único que está pasando es que no estás dimensionando correctamente qué es lo que el precio está haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Acá lo mismo, vuelve a quebrar internamente hasta que el precio termine quebrando externamente la estructura. Ujú. Y por estructura, quiero que quede muy en claro este concepto. Quiero que, bueno, no les voy a dar mucho tiempo a tomar nota, pero sí cuando vean esta clase grabada, quiero que lo anoten. Por estructura interna, no me refiero a una estructura de 15 minutos. Me refiero a la estructura que queda entre la parte donde inicia un retroceso y la parte donde finaliza el retroceso. O mejor dicho, a ver, digamos, lo que va en dirección del precio, básicamente. Si el precio es, si todo tu impulso del precio es bajista, todos los impulsos y retrocesos que contenga tu rango, tu trading range, todos esos movimientos van a ser tu estructura menor. No significa que tenga que ser la estructura de 15 minutos. Obviamente, y acá yo les voy a ayudar el día de hoy a darle a todo darle un sentido. Cuando yo les digo busquen este quiebre en 15 minutos después de un rompimiento de H4, ¿por qué es? Porque yo una vez que entiendo que el precio hizo un impulso bajista en H4, que es todo esto en este caso, ¿sí? Fíjense, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Dónde cierra el rango? Acá abajo, cuando el precio que hizo, desde acá un bajo más bajo y luego un quiebre de la estructura. Acá cerró. ¿Dónde inició? Acá arriba, donde te tomó liquidez y donde te quebró. Es la estructura. Ok, todo ese es tu impulso, tu trading range. Ahora, cuando yo te digo en 15 minutos vamos a buscar esto, es porque en 15 minutos es la primer temporalidad donde te suele dar esta figura que te habilita para vender. Porque si vos vas a esperar esto en H4, el precio primero te tiene que confirmar en 15 minutos, luego en H1 y después en H4 para que vos quizá busques una compra acá a modo de retroceso. Por eso siempre lo hacemos en M15. Y ahí es donde muchas personas se confunden y entienden por M15 la estructura menor. Y realmente no es así. Bien, entonces, hasta acá me entendieron todo esto. Quiero leerlos. Las 83 personas, quiero que todas me digan, ¿entendieron o no entendieron? Así yo puedo pasar al gráfico. Las 83. No quiero 6 personas. Ok, entendido, perfecto. No hay dudas. Bien claro, excelente. Bueno, listo, entendido. Listo. Miren que los estoy contando. Vamos 36. A ver, 38, 39, 40. Listo. Bien. Entonces, vamos a ver toda esta cuestión a los gráficos. Bueno, listo. ¿Me confirman acá, por favor, si están viendo lo que les estoy compartiendo? Por favor. A ver ahí. Ah, me gustó lo último que dijiste de buscar confirmaciones en M1. Nunca lo había hecho, siempre todo en M15. Yo no dije que busques confirmación en M1. No sé, no sé en qué clase estás, pero yo no dije eso. Ok. No dije que busques confirmaciones en M1, dije en M15. ¿Sí? Entonces, veamos este gráfico en diario para que entiendas un poquito más. Para que entiendas un poquito más de por qué muchas veces no se respetan las zonas de demanda, entre comillas, que vos crees que deberían respetarse. Vamos a poner esto por acá y vamos a agrandar el gráfico. No, vamos a dejarlo pequeño. Vamos a entender por qué es lo que sucede. Vamos a agrandar un poquito de esto. Listo. Bien, vamos a comenzar por acá. El otro día utilicé el mismo ejemplo porque es lo más claro que vi, así que vamos a trabajar sobre el mismo ejemplo exactamente, no lo vamos a cambiar. Porque, digamos, esta es como
la segunda clase que yo hago para las personas que no pudieron conectarse en esa primera clase. Entonces hoy estoy haciendo como una segunda clase para esas personas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos acá. ¿Qué sucede acá, por ejemplo? Quiero que veas esto. Acá supuestamente, según dirían muchas personas, está cambiando la estructura. Acá, ¿verdad? Ok, porque hay un quiebre. Hay un quiebre. ¿Qué es ese quiebre? Ese quiebre es que tomó liquidez y rompió estructura. ¿Verdad que sí? ¿No? Y vos te preparas entonces para comprar. Vos decís, ok, voy a comprar acá en la zona de demanda, en la zona de demanda que se generó. Asimismo, o sea, voy a volver a remarcar algo que me parece sumamente importante. Lo dije al principio y lo vuelvo a decir ahora. Pongan mucha atención, porque lo voy a explicar bien, voy a ser claro, lo voy a explicar con calma, pero lo voy a explicar una vez. Esta es la estructura diaria, ¿sí? Estamos trabajando sobre la estructura diaria. Da exactamente igual qué estructura sea. Puede ser la de H4, puede ser la de H1 o puede ser la de M15. No me interesa. Siempre los trading range lo vamos a buscar en esas temporalidades generalmente. H4, H1, 15 minutos, y bueno, los podemos trabajar sobre diario también. ¿Por qué no mencioné antes la temporalidad diaria? Porque diario es una temporalidad que tenemos que esperar semanas, digamos, hasta que el precio cambie de sesgo, cambie de direccionalidad muchas veces, ¿no? Entonces, por eso no le damos tanta prioridad. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió acá? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? O sea, te voy a agrandar para que lo veas bien. El precio te hizo un quiebre de la estructura, o sea, te hizo, permítanme, este alto te hizo un bajo más bajo en la estructura. Sí, ese bajo más bajo es la toma de liquidez. Y ahora vas a entender por qué. Y luego te quiebra al alza. Y vos te preparás, te preparás para comprar. Vos decís, ok, listo, compro acá. En algún order block que el precio me haya dejado ahí. Listo, la compra se te da. Sí, permítame un momento. Ahí está. La compra se te da, excelente. ¿Cuál es el detalle? Es que el precio no viene a crear un alto más alto por encima de este. Si te das cuenta, este alto no es más alto que este. Acá ya hay un problema. Acá ya te está diciendo, si tenés compras, pone break even. Eso te está diciendo la estructura. ¿Sí? No pasa nada, Iván, si escuchaste mal, tranquilo. No importa. Listo. ¿Qué pasa? No hizo un alto más alto, el precio vuelve a bajar, vuelve a reaccionar en esta zona, o sea que la zona es fuerte, pero no capaz de crear un alto más alto. Y por el contrario, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo? Rompió la estructura. Me hizo un boss a la baja. ¿Ok? Acá me hizo ya un boss bajista el precio. Excelente. ¿Qué pasó con la zona de compra? ¿Pudo haber comprado? ¿Pudo haber tomado beneficios? Sí. Ok. ¿Cómo queda esto? Este boss queda como que el precio lo tomó como liquidez, porque al final eso fue liquidez de este alto para venir a romper este bajo de acá, ¿sí? Ahora, este es el nuevo alto, este, no este que está acá, ni este que está acá. Pónganme mucha atención. Te lo voy a dibujar inclusive. Quiero que veas esto. Permítanme. ¿Cuál es tu estructura real? Retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Sí? Esa, esa
toda tu estructura, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Todo eso, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Ok? En un momento lo vamos a ver. Todo esto que está desde aquí, a ver, ¿cómo era copiar con esto? Acá. Bueno, me acostumbré tanto a la otra computadora que no me acuerdo las teclas acá. Ahí. Todo esto es tu movimiento, todo tu impulso. ¿Y el precio qué está haciendo acá? Vos tenés un alto. Quiero que veas. Vos acá tenés un alto. Sí, tenés un alto. Este alto que está acá. Te voy a mover esto para que lo puedas ver bien. Vos tenés un alto ahí. Y acá es donde viene el problema de que mucha gente se confunde. Porque dice, ok, ya me cambió la estructura en diario. No. El movimiento empezó acá. A partir de que el precio tomó liquidez. ¿Sí? Ahí comienza el movimiento. Entonces, dicen acá, ok, hay un boss. Listo. Marcan el boss y dicen, ok, acá voy a comprar. Ahí voy a comprar, dicen. ¿No? ¿Y por qué hoy vemos que esa zona no fue respetada? ¿Por qué vemos que esta zona sí, reaccionó? Sí, pero después ¿qué pasó? Se fue hacia abajo. ¿Por qué? Y no fue a crear altos más altos. Eso es porque la estructura, esto es, esto es el internal boss de la estructura. Y esto que está acá es el boss mayor, este. Y ustedes hoy, ahora que están viendo esto, paso por paso, van a decir que, claro, o sea, que les está dando, estoy seguro que les está dando mucho más claridad a entender todo esto, ¿no? ¿A alguien le ha pasado esto? Quiero saber ahí. ¿Le ha pasado esto de decir, ok, listo, me rompió y compro? No. Entonces, este internal boss que estábamos viendo anteriormente en la estructura es lo que se convierte en la toma de liquidez de uno de los saltos en este caso. ¿Sí? Excelente. Bueno, ¿qué pasa? Ahora, dibujemos. Teníamos todo el movimiento, el impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Listo. ¿Acá qué hizo? Te tomó liquidez. Todo el retroceso, si querés puedes contar esto como cada uno impulso y retroceso, puedes contar impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y te puedes ir hasta abajo en este caso. ¿Sí lo ven? Ahora, este es el alto. Digamos, este es el alto. Este, que hace un bajo más bajo, es decir, que viene y se lleva a este bajo. Yo te voy a decir algo. Ese movimiento que el precio hace hacia abajo es siempre una toma de liquidez. No es un boss, es una toma de liquidez. Porque este alto nunca se llevó a un alto anterior. Siempre los boss reales van a venir a partir de una toma de liquidez previa. Este boss este alto no está tomando nada. Entonces esto es una toma de liquidez. Esto significa que tu movimiento va desde acá hasta acá abajo. Ese es todo tu movimiento. Y esto que está haciendo acá es tu internal boss. ¿Ok? ¿Ven cómo todo va tomando un poco más de sentido? Internal boss. Entonces vos decís, gracias a este quiebre, vos decís, ok, yo voy a comprar por acá. ¿Por qué? Es un quiebre. Y no estás entendiendo que el precio está yendo a buscar zonas de descuento de todo lo que es el movimiento mayor, ¿no? Como yo me doy cuenta de si es una zona de descuento, también te lo voy a poner en esta clase porque considero que es importante. Permítanme. Pongan atención acá. Desde este alto, ¿sí? Desde este. Te voy a ocultar los indicadores para que puedas ver bien. Desde este alto hasta este bajo, hasta este. Lo voy a poner para la derecha.
quiero que veas que tenías el 50% acá del movimiento. El precio retrocedió hasta esta zona por encima del 50%, te hizo quiebres de estructura interna, que no lo vamos a marcar porque no son los que realmente me interesan por ahora, y de ahí se fue para abajo. Ahora, te voy a borrar esto y te voy a marcar el nuevo impulso bajista que hizo el precio. Desde acá, desde este alto, el cual lo tomó liquidez, hasta abajo, ¿qué tenemos? Que el precio otra vez retrocedió a por encima del 50% para venir a buscar zonas de interés o zonas de oferta y en el camino llevarse a este alto o incluso este alto para luego hacer un bajo más bajo. Entonces, ¿cuáles son los altos que el precio se lleva? Se lleva este alto, se lleva este alto en este movimiento y esta interna al boss que vos marcaste para compras no fue más que una toma de liquidez. ¿Por qué? Porque si miras el precio, nunca te respetó el bajo. Entonces, venís de toda una estructura bajista donde este bajo que está acá no se respeta, es decir, a ver, se respeta, sí, o sea, se pudo haber comprado, se ha hecho una compra, estamos en diario, sí, pero al final no es que hizo un alto más alto, entonces falló. Lo mismo acá, y lo mismo está sucediendo acá. Acá directamente ya ni te reaccionó, sino que se fue para abajo. Top, bottom. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve esto? Si quieres marcar esto como retroceso, y todo el impulso del precio es impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Ahí. ¿Y acá con qué nos encontramos? Con un nuevo alto. Sí, vamos a borrar esto. Ahí. Tendría que dejar estas herramientas marcadas a que ahora las voy a volver a marcar. Acá que tenemos un nuevo alto. ¿Sí lo ven? Muy pequeño, pero hay un nuevo alto. Acá. ¿Y qué pasa? Lo mismo. Cuando muchos identifican un quiebre, acá, esto es un internal boss. Internal boss. Y muchos se preparan para comprar acá. ¿Y qué pasa? Una vez más, no se respeta. Eso es porque, bueno, lo voy a decir una vez más, esto se convierte en toma de liquidez. Eso es porque el precio lo que hace es ir a capturar liquidez de uno, de dos o de tres saltos en algunas ocasiones para luego hacer su nuevo movimiento bajista. Entonces el nuevo alto ahora es este. Ese es tu nuevo alto porque capturó liquidez de un alto anterior y luego rompió la estructura acá. Entonces ese es tu alto. ¿Hasta dónde va a ir ese alto? Bueno, por línea. Si querés, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Bueno, se puede decir que va hasta acá, ¿verdad? Hasta acá, ahí abajo. Entonces, vamos a marcar hasta acá. Hasta ahí. ¿Y acá qué pasó con el alto? Otra vez, amigos. Otra vez. ¿Qué hizo? Muchos dirán, ok, quiebre. Y siempre pasa lo mismo. Internet. Siempre pasa lo mismo. Te preparas para comprar, acá vos decís, ok, acá voy a comprar, y acá el precio se te cayó, se te fue todo para abajo. Eso es exactamente por la misma razón. Porque el precio solo sube a tomar liquidez. Ahí tenés el boss. Perdón, acá. Boss. Y acá esto se convierte en la toma de liquidez y por ende en tu nuevo alto. Este es tu nuevo alto ahora. Ese es tu nuevo alto. ¿Hasta dónde? Si te fijas, tenés, no tenés impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Y acá qué pasó? Te voy a quitar las líneas para que lo veas, pero ¿qué pasó? Acá tenés un alto, o sea, acá tenés un bajo, acá tenés un alto.
¿Qué hizo el precio? Se lo llevó, te preparaste para comprar acá, dijiste, ok, listo, ya quebró. ¿Y quebró? ¿Qué pasó acá? Y esa es la razón de por qué muchas veces se te va se te sigue yendo para abajo, porque nunca el precio, nunca, 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 en el ejemplo que vimos, nunca te cambió la estructura mayor, nunca. Ahora el nuevo alto, por ejemplo, es este. Este es el nuevo alto, porque capturó liquidez de acá. Vamos a marcarlo como tal. Listo. Asimismo, vuelvo a repetir, funciona en H4, en H1 y en M15, es exactamente lo mismo. Luego, en clase práctica, vamos a ver otro ejemplo. Em, bien, y así la estructura se va todo para abajo. Este es el nuevo impulso hasta acá abajo y acá sí ya directamente cambia directamente la estructura, ¿no? Pero esto entonces se va viendo de esta manera. Bien, acá capturó la liquidez, si quieres impulso, retroceso, impulso, quiebra. Acá lo mismo, una vez que quiebra tenés desarrollado un impulso ahí, hasta que el precio otra vez vuelve a quebrar y la estructura se va viendo de esta forma, ¿sí? Esa es la estructura real del precio. Sí, te recomiendo que hagas backtesting en diario, en H4. Esto lo vamos a ver en otras temporalidades, no hoy, porque la clase se va a extender mucho y no es la idea, sino que hacer clases cortas es mi idea. Em, pero la idea es que lo practiquen. No sé si me han comprendido bien, si alguien tiene alguna duda al respecto de esta clase. ¿Aló? ¿Cómo la vieron? Tengo una duda, dice, a ver, ok, dime. Cuesta un poco la diferencia, pero está súper bien explicado. Es cuestión de práctica, ninguna duda. Amigos, de las 86 personas, ¿alguien tiene alguna duda? Que me lo vas a ver, por favor. El choch, ok, el choch en la parte de abajo, cuando captura liquidez, puede ser con mecha. El choch en la parte de abajo, cuando captura liquidez, puede ser con mecha. Em, los cierres de rango son con cuerpos sí o sí. Yo personalmente, por lo menos, los valido con cuerpos sí o sí. Los cierres de rango. Quiere decir, estos movimientos, por ejemplo, cuando viene, yo trato de validarlo siempre con cuerpo. En esta ocasión rompió con cuerpo, ¿sí lo ven? Eso es un cierre. ¿Dónde está la apertura? Bueno, está acá arriba. Lo mismo acá rompió, obviamente, evidentemente rompió con cuerpo. Lo mismo acá rompió con cuerpo. Hasta mismo este pequeño que acá rompió con cuerpo. Este también lo rompió con cuerpo. Trato de validarlo siempre con cuerpo o de vela. Si lo hace con mecha y después me hace un boss, bueno, es válido. Juan, para vos no hay diferencia entre choche y boss. El choche es el primer rompimiento. El boss son todos los rompimientos que vienen después, básicamente. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes identifiquen el rompimiento más que nada. Y sepan si es de estructura mayor o menor. Más que todo eso. Después pónganle el nombre que ustedes quieran. Necesito verme esta joya de nuevo. Va a quedar guardada, no te preocupes, Adrián. Yo la voy a compartir. Claro. A ver, Jorge, ya te voy a leer. Debe tomar liquidez. Debe tomar liquidez, ¿sí? Eso es muy necesario. Debe tomar liquidez. El choch de la parte de abajo captura liquidez, puede ser con mecha. Claro, no, no, es que abajo sí. Abajo sí puede ser con mecha, Jorge. Puede ser con mecha, pero el cierre tiene que ser con cuerpo. Yo por lo menos lo valido con cuerpo. Sí que he visto gente, porque esto tengo que admitir que he visto gente que lo trabaja de esta manera,
La verdad que no sé si da o no da buen resultado. No sé, yo hablo por mí, pero sí he visto personas que el cierre de rango lo valida con hecha y puede estar bien. La verdad que habría que backtestearlo. Yo lo tomo con cuerpo. Me da una confirmación mejor, digamos. Ok, bien. ¿Nadie más va a preguntar nada por YouTube? No, no va a quedar en YouTube esta clase. Bueno, entonces todos estamos bien hasta ahí. Me confirman, por favor, ya para dar cierre. ¿Todos entendieron las 87 personas? ¿Estamos bien? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Sí o no? Listo. Hoy sigue la clase de liquidez, es decir, ya vamos a complementar una estructura mucho más pequeña. Todo esto mismo tienen, son bueno, cumplimos casi con el horario 40 minutos de clase. Tiene más o menos 3 4 horas para darle un repaso a todo esto, porque después vamos a ver esto mismo seguramente en H4 complementando toda la liquidez. Vamos a ver qué bajo o qué alto sería la liquidez, cuál es la liquidez interna y cuál es la liquidez externa. Realmente no es muy difícil, va acompañado de la estructura. Si entendiste cuál es el quiebre interno y cuál es el quiebre externo, vas a entender fácilmente cuál es la liquidez interna y cuál es la liquidez externa, básicamente. Listo. Excelente. Bueno,